de Hurst, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un repaso, un breve repaso, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es una visualización, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Yo os lo conté, pero vosotros lo habéis visualizado, ¿no? O lo hemos visualizado en clase. A ver el zoom, un momentito. A ver, un poquito mejor, ¿vale? Bueno, entonces tenemos aquí esto, ¿no? Pues ya sabéis, una partícula que se mueve, ¿no? Entonces, alrededor de, bueno, no alrededor del origen, sino partiendo del origen. Y entonces, bueno, pues va describiendo un movimiento de este estilo, ¿no? Que digamos que lo que hemos dicho un poco desde el principio es que es un movimiento no clásico, vamos a decir, o por lo menos la curva que se describe no es una curva clásica, ¿no? Es más tendente, o sea, la palabra fractal se acerca más a la descripción de la curva, ¿no? Vemos que luego vimos también el paso a la normal, que eso es otra cosa. Todos estos los habéis hecho vosotros, ¿no? Aquí me hubiera gustado más que se hubiera hecho un continuo en lugar de, o sea, un continuo de los pasos, que se vieran los pasos, pero da igual, ¿no? O sea, se ven las trayectorias, ¿no? Que se van siguiendo a la derecha, ¿no? La posición de los puntos y perdón, a la izquierda y a la derecha se va viendo cómo se va construyendo la distribución normal, ¿no? Bien, vale, estupendo, ¿vale? Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces esta es la forma, digamos que sería un corte como aquí, ¿no? O sea, la distribución normal sería un estudio como haciendo cortes en los movimientos aleatorios, ¿no? En la parte de la izquierda, pero haciendo cortes a medida que va avanzando, ¿no? Entonces se va construyendo poco a poco una normal. Cuanto más puntos tengamos, más nos vamos a acercar a la normal, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son los próximos pasos? A esto quería estar con esto como un mes, ¿no? Entonces llevamos un mes escaso, ¿no? Entonces llevamos 2 semanas, vamos a la tercera semana y vamos a introducirnos un poco en el estudio fractal de la serie de tiempo, utilizando el coeficiente de Hurst y luego, pues a finales de esta semana o primeros de la otra, y vamos a hablar también del concepto de dimensión fractal, ¿no? Todo para series de tiempo, ¿vale? Todo para series de tiempo. Muy bien, coeficiente de Hurst, ¿no? También se llama a esta técnica análisis de rango reescalado, ¿no? Entonces, esta técnica surgió, es bueno, no sé, una evolución del estudio, ¿no? De este tipo de fenómenos, eh, una evolución de la normal, ¿no? Lo que hemos visto de la normal asociados a paseos aleatorios y en general a movimientos aleatorios. Y entonces lo que pretende es determinar. Bueno, o sea, si me permitís, voy a ir, en lugar de entrar directamente en el cálculo, que ahora lo comento, lo que me permite el coeficiente de Hurst, ¿vale? Aquí os he puesto una gráfica en algún sitio, o lo que va a intentar es determinar la diferencia en el sentido desde el punto de vista fractal, ¿vale? Aunque eso vino después, los fractales vinieron después, ¿no? O sea, esto fue de principio del siglo XX y los fractales son de mediados finales, ¿no? Más bien finales. Pero bueno, luego al final se conectaron estas cosas. Entonces, lo que me pretende es, digamos, discriminar, ¿no? Desde un punto de vista, bueno, estadístico, geométrico, si queréis, la diferencia entre estos tres comportamientos, ¿no? Entre estos comportamientos, ¿no? Esto que tenemos sería un comportamiento aleatorio, un comportamiento de va y ven, pero aleatorio, ¿vale? Esto sería un comportamiento y esto se corresponde con un h igual a 0,5. Es decir, lo que al final establece Hurst fue un ingeniero inglés que fue a Egipto a principios del siglo XX, creo que como en los años 20, y entonces, bueno, el encargo que tenía era hacer una presa, ¿vale? Hacer una presa bueno, sabéis que el Nilo tiene digamos, periodos de subida, ¿no? Y de bajada de inundaciones y de bajada, entonces, bueno, eso ha hecho que la civilización egipcia de hace mucho tiempo haya sido muy, ¿no? O sea, quiero decir, ha estado alrededor, ¿no? Se ha desarrollado alrededor de la ribera del Nilo y entonces, pues es una tierra muy fértil y tal. Entonces, bueno, pues el Nilo es algo que impacta directamente en la vida de Egipto, ¿no? Entonces, pues en un determinado momento, con la colonización inglesa, ¿no? Pues se plantean, bueno, tener que controlar un poco las subidas, ¿no? Un poco bastante, ¿no? Las subidas y bajadas del Nilo, ¿no? Y entonces para eso pues pretenden hacer una presa, han hecho varias presas, ¿no? Pues
a Hurst le llaman en un determinado momento para hacer una presa, para diseñar una presa nueva, ¿no? Y entonces lo que se plantea es decir, bueno, la pregunta que se plantea, vale, o sea, ¿qué capacidad tiene que tener la presa? Bueno, pues eso depende de los periodos de inundaciones del propio río, ¿no? Entonces, eso depende, digamos, lo que tengo es que cuantificar, digamos, qué es lo que está pasando con las subidas y bajadas del río, ¿no? Entonces, eso se lo plantea Hurst en un determinado momento y finalmente llega a la conclusión de que no es un proceso, digamos, aleatorio, es decir, las subidas y bajadas, el clima, ¿no? O sea, afecta muchísimas cosas al nivel del Nilo, ¿no? O sea, afecta porque tiene una cuenca enorme, ¿no? Una cuenca hidrográfica enorme, ¿no? Entonces le afecta muchas cosas, que si los acuíferos, que si ha llovido más, que si ha llovido menos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, él, digamos, no le cuadra mucho que eso sea un proceso aleatorio y efectivamente llega a demostrar que no es un proceso aleatorio, ¿vale? Entonces, en ese proceso, lo que hace para el estudio de las subidas y bajadas del nivel del río Nilo, lo que hace es que desarrolla una técnica que se llama análisis de rango reescalado, ¿vale? Y luego, finalmente, esa técnica depende de un coeficiente que se llama coeficiente de Hurst. Posteriormente, Mandelbrot conecta este coeficiente de Hurst, bueno, con subidas y bajadas de la bolsa, ¿vale? O sea que esto pueden parecer perfectamente análisis de bolsa, ¿no? O diagrama de bolsa, y luego lo conecta con dimensiones fractales. Entonces, todo esto lo vamos a ver un poquito, ¿eh? O sea, no vamos a entretenernos mucho tiempo, no vamos a dedicar mucho tiempo porque sería enorme y es una herramienta compleja, ¿eh? O sea, no es una herramienta simple, es una herramienta compleja. Lógicamente, vamos a introducirnos, bueno, de una manera somera, ¿no? Vamos a experimentarlo, ¿no? Pero es una herramienta compleja que tiene que mirarse si uno quiere aplicarla, por ejemplo, en bolsa, ¿no? O en fin, da igual, o para cualquier otro fenómeno, tiene que aplicarla desde diferentes puntos de vista, ¿eh? O sea, no es algo tan sencillo como tengo una serie de tiempo, le pongo en mi programa, que ya veréis que es un programa relativamente sencillo y ya está, ¿no? Y me sale un coeficiente y a partir de ahí puedo sacar conclusiones. No exactamente, ¿vale? No exactamente, ¿vale? Os he puesto otro vídeo por ahí en el Word que habéis visto, ¿no? Donde están los ejercicios también de la práctica 3, un vídeo en bolsa que dice, un vídeo de análisis bursátil que dice más o menos cómo se puede aplicar el coeficiente de Hurst, más o menos cómo lo aplican a análisis de bolsa, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno toma una decisión de una inversión en un determinado ámbito, ¿no? No sé, imaginemos, bolsa americana, quiere invertir en la bolsa americana, ¿no? Pues tiene que mirar, no solamente miro el índice y ya está, ¿no? Entonces miro el índice, miro el índice de las diferentes acciones, ¿no? La valoración de las diferentes acciones, ¿no? Cómo va evolucionando. Miro que si los rendimientos, los tipos de interés, el cambio dólar, etcétera, dólar-euro, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que analizar, es un análisis, bueno, de muchos factores, ¿eh? No es solamente, bueno, qué sé yo, quiero comprar acciones de Apple o de lo que sea, ¿no? Pues miro, ¿no? O sea, cojo lo que ha pasado la última semana, le meto el coeficiente de Hurst, me dice no sé qué, compra, vende. Pues no, ¿vale? No es exactamente eso. Muy bien. Entonces, tenemos, vale. Entonces, tenemos aquí el coeficiente de Hurst. Vamos a comentar un poquito qué sea, ¿no? El coeficiente de Hurst se aplica para analizar series de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Significa que ahora nos vamos, en lugar de considerarla normal, ¿no? Que era lo que estamos haciendo antes, no, antes nos vamos a ir otra vez al principio. O sea, es decir, en lugar de ir aquí, vamos a irnos otra vez aquí, ¿vale? Entonces vamos a considerar esto como una serie de tiempo. Significa cada tiempo asocia una posición, ¿vale? Tengo un tiempo, una posición, otro tiempo, otra posición, otro tiempo, otra posición, etc., ¿vale? Entonces, eso se llama una serie de tiempo. Muy bien. Entonces, es lo que nos describe una partícula, ¿vale? Entonces, lo que voy a mirar es el movimiento de una partícula, no de muchas partículas, ¿vale? O sea que lo que voy a hacer es un tratamiento estadístico sobre un movimiento, sobre una serie de tiempo, no sobre muchas, ¿eh? ¿Vale? O sea, vale, vamos a empezar por ahí, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que hace Hurst es dividir esto en subintervalos, ¿vale? Si nosotros, es lógico, porque si nosotros pensamos que hay una estructura por aquí debajo, ¿vale? Esa estructura se tiene que repetir de alguna manera cada cierto tiempo, es decir, o sea, el tiempo es aleatorio, pero vale, vienen periodos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo climatológico, ¿no? O cualquier otro fenómeno, la bolsa, cualquiera, ¿no? O sea, vienen periodos de sequía, periodos de lluvia, ¿vale?
Y luego, bueno, después de un periodo de lluvia, más o menos inevitablemente vendrá un periodo de sequía y al revés también, ¿no? Entonces, la cuestión es cuantificar cuánto va a tardar cada periodo o si estamos yendo a periodos de sequías más prolongadas o lluvias más prolongadas o lo que sea, ¿no? Pero parece como que de una manera natural lo lógico al estudiar estos fenómenos es establecer rangos temporales, ¿no? O intervalos temporales. Eso es una idea muy natural, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer, o sea, es decir, tengo mi serie de tiempo y la corto. La corto en determinados intervalos, ¿vale? O sea, voy a estudiar determinados intervalos. Aquí viene el primer problema, ¿no? Y yo creo que el gran problema de todo esto, ¿no? De análisis fractal de series. Ya digo, es más complejo, ¿eh? O sea, estamos introduciendo, o sea, esto es mucho más complejo. Pero digamos que el problema es que dependiendo de la estructura, o sea, ¿cómo sé yo a priori qué estructura tengo, ¿no? Mirando esto, ¿qué estructura tengo? Es decir, más o menos cada qué intervalo de tiempo se está reproduciendo la estructura. Es algo complejo, ¿vale? Lo que a mí se me ocurre es hacer ensayos, ¿no? Pero no es algo como que, ala, ¿no? O sea, yo miro esto y digo, mira, ¿qué estructura tengo? Pues no sé qué, ¿no? Una estructura de un intervalo de tanta longitud o lo que sea. No, es un poco, puede ser muy complejo. Y de hecho pueden estar conviviendo, eso es lo que luego se llaman o lo que luego se han llamado los multifractales, que es una cosa de los años 90, año 2000 ya, casi más de principio del siglo XX, que son los multifractales, que es contemplar la posibilidad de que haya varias estructuras conviviendo aquí. Eso se estudia, eso se puede hacer. No lo vamos a hacer nosotros, pero eso se puede hacer. Y lo mismo, la técnica en sí no es muy difícil, pero requiere luego la interpretación, sí que requiere tiempo. ¿Vale? Entonces, si vamos aquí, sencillamente os comento de qué es lo que hace el rescalado, ¿no? Es, si yo tengo una serie de datos, ¿no? Que llamo XY, lo divido en n subintervalos, ¿vale? O en unos determinados subintervalos, ¿vale? A cada subintervalo se le calcula el promedio, ¿vale? O sea, esto xn es el promedio, que es, bueno, pues esto en cada subintervalo, bueno, da igual. Lo que sea, las fórmulas me dan un poquito igual. Después de eso se calculan estas sumas parciales, es decir, la diferencia de cada valor respecto de la media, ¿vale? Y luego se van sumando. Vale. Después de eso, lo que hay que calcular es el rango de variación en cada subintervalo de las sumas parciales calculadas anteriormente, ¿vale? Es decir, el máximo del valor de la X grande esta, de las sumas, dentro de cada intervalo menos el mínimo, ¿no? O sea, es decir, dentro de cada intervalo que yo estoy considerando, cuánto está variando mi variable. Y luego lo divido por la desviación estándar, ¿vale? O sea, ese rango que he obtenido anteriormente lo divido por la desviación estándar y trato de obtener la curva, ¿vale? O trato de ajustar una curva de esta forma, ¿vale? Muy bien. Y donde al final me sale un intervalo entre 0 y 1. Entonces, se trata un poquito de comparar la variación, ¿no? El Rn, ¿no? La variación de unas determinadas sumas respecto a la desviación estándar, ¿vale? En fin, es un parámetro, lo que sea, ¿vale? Si se trata de un movimiento aleatorio puro, lo que tenemos aquí es H05, ¿vale? Eso lo comento aquí. Insisto, esto no deja de ser una introducción, no vamos a entrar mucho, ¿eh? Solamente quiero que lo veamos. Al final, bueno, estos son los valores típicos, creo que antes no lo he comentado. Cuanto más, o sea, este es el valor típico h igual a 0,5, cuanto más alto sea el valor de h está entre 0 y 1, más plana es la curva, ¿vale? H igual a 1 correspondería a una función, por ejemplo, una parábola, una recta, vale, cosas de estas, ¿no? Fijaros que H09 es algo que apenas tiene componente aleatoria, ¿vale? En cambio, un H más bajo de 0,5, un H muy bajo, cuanto más bajo significa unas oscilaciones muy grandes, ¿vale? Mucho más de lo que nos vendría dado por una normal, ¿vale? O sea, es un comportamiento aleatorio, digamos, muy fuerte, ¿vale? Más que normal. Bueno, en fin. Bueno, los nombres que se le dan a esto, ¿no? Es así, H05 se llama una serie temporal aleatoria. Y aquí lo que os he dicho es que el movimiento browniano o paseo aleatorio clásico se comporta como una serie temporal aleatoria. No, no es tan claro, ¿eh? O sea, no es tan claro. Me lo vais a decir vosotros, ¿vale? Lo que se comporta como una serie aleatoria es la parte del -1, ¿vale? Elevado a RANDI 2. Esa parte sí, solo esa parte, ¿vale? De todas formas, también
advierto, depende cómo uno tome, ¿vale? Depende cómo uno tome los intervalos, ¿vale? Le pueden parecer, depende cómo uno agrupe, ¿vale? La serie de tiempo que tengas, te pueden aparecer resultados muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes, ¿eh? Entonces, es como una cosa un poquito, uno tiene que tener experiencia, es engañosa, ¿eh? Cuando el rango de H está entre 0,5 y 1, la serie se denomina persistente. Persistente quiere decir que arrastra una determinada memoria, es decir, como que lo dominante no es digamos, la parte aleatoria, sino que hay algo que se arrastra. También se dice, por ejemplo, si H es 0,7, imaginaos que estamos en un problema de clima, ¿no? Entonces, y de lluvia, por ejemplo, si H es 0,7, ¿qué significa? Significa, o viene a significar que después de un periodo de sequía, por ejemplo, hay un 70% de posibilidad de que venga otro periodo de sequía, ¿vale? Y un 30% de que venga un periodo de lluvia, ¿vale? Y al revés, después de un periodo de lluvia, hay un 70% de posibilidad de que venga otro periodo de lluvia, ¿vale? Entonces, un poco esa es la idea, ¿vale? Si tengo H05, o sea, bueno, digamos, la palabra asociada a esto es persistente, ¿no? Mientras que la palabra asociada a H igual a 0,5 es aleatorio, proceso aleatorio, aquí sería un proceso persistente, una serie persistente, ¿no? Y si H está entre 0 y 0,5, entonces se llama una serie antipersistente, ¿vale? Significa que hay crecimientos y decreciamientos muy bruscos, ¿vale? Más de lo que un paseo aleatorio, un proceso aleatorio podría generar, ¿no? O sea, entonces ahí, bueno, pues, bueno, movimientos bruscos, en general movimientos muy bruscos, exageradamente bruscos, ¿vale? Muy bien. Con todo esto, lo que os digo también, estamos terminando 2 trabajos fin de grado sobre justamente este tema, ¿vale? Sobre aplicaciones del coeficiente de Hurst. Van a estar publicados muy, muy en breve, es decir, la semana que viene o la otra. Van a estar publicados. Entonces ya os los enseñaré. También estamos haciendo vídeos en relación con esto, o sea, produciendo material audiovisual, etcétera, ¿sí? O sea, que bueno, entonces todo esto ya lo veréis, es decir, ya, bueno, está mucho más explicado. Digamos, estos vídeos que estamos haciendo pues están más cuidados que digamos, o sea, están, digamos, bueno, bien planteados, ¿eh? Bien planteados. A mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, que ya los veréis, ¿eh? Bueno, aquí os pongo un programa que calcula el coeficiente de Hurst, ¿vale? Entonces, en eso importante, bueno, ya sabéis que está aquí, esto podéis hacer copy-paste. De hecho, os pongo 2 programas, casi el mismo en el fichero de prácticas. Y entonces, hay una cuestión que es la siguiente, que es la entrada de datos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a entrar los datos según un algoritmo que os voy a ir dando, ¿vale? En el anunciado de la práctica, os voy dando diferentes algoritmos de entrada, ¿no? O sea, que tienen componentes más o menos aleatorias y vamos a ir calculando unos determinados H, ¿no? Unos determinados valores de H. Vale, esto cuando se refiere a lluvias, qué sé yo, pues se refiere a votos, o puede referir a economía, etcétera, esto hay que meterlo, hay que introducirlo en el programa y normalmente a través de ficheros Excel, ¿vale? Entonces eso también, bueno, lo podéis ir mirando y si no, lo cuento yo, pero bueno, está en bueno, se encuentra muy fácilmente cómo se pueden meter datos desde Excel a MATLAB, ¿vale? Y bueno, normalmente los datos se encuentran bueno, hoy día se publican en páginas web, ¿no? Muchísimas páginas de economía, yo qué sé, de meteorología, yo qué sé, muchísimas. Incluso podríamos hacer un estudio de datos de enfermedades contagiosas, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se publica hoy día, se puede rescatar esos datos y se puede analizar con cierta facilidad, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado, pero con cierta facilidad. Bueno, entonces, aquí viene un poquito el problema, ¿vale? Aquí viene un poquito el problema, porque aquí uno tiene que decidir los intervalos que van a considerarse. ¿Cómo los decide uno? Pues a base de experiencia, ¿vale? O experimentando. Bueno, o porque lleva mucho tiempo trabajando en este tema y sabe más o menos cuál es la estructura que va buscando, lo que sea. Uno no llega aquí, no sé, a una determinada acción, a un determinado índice bursátil o lo que sea, digamos, coge lo que sea, ¿no? Los datos de la última semana y ala, y te pones a tomar decisión de inversión, ¿eh? La cosa es un poquito más compleja que eso, ¿no? Yo aquí os he puesto n, le he puesto esto, luego está repetido abajo el valor de n, pero da igual. O sea, lo he puesto 2 veces, pero bueno, da igual, quería aquí representarlo para que lo vierais. Esto pueden ser los intervalos, es la manera de agrupar
los datos, ¿vale? Entonces, hay que hacer una determinada manera de agrupar los datos, hay que agrupar los datos de una manera, ver los análisis en cada uno de estos grupos y luego comparar, ¿vale? Entonces, os he puesto unos cuantos intervalos que lo que me ha parecido un poquito más oportuno, y esto luego lo he mirado y van funcionando, pero podéis poner otros, ¿eh? Podéis poner otros. Lo que no se puede poner es n. N es los data es los datos que voy a tener, ¿no? Agrupados en un vector. Entonces, lo que no puedo, ¿vale? Sí, está aquí, ¿vale? Está aquí, ¿no? Lo veis, ¿vale? Que en este caso he puesto un proceso aleatorio, ¿no? Completamente aleatorio. Lo que no puedo poner es n, ¿vale? Porque n significaría que los pongo todos y entonces eso no se puede hacer porque hay que compararlo, ¿vale? Eh, con otros datos. Entonces me va a fallar, ¿vale? Me va a dar un 1 partido por 0 y nota number y cosas por el estilo. O sea, si le pongo aquí n, o sea, el mismo número del mismo número de datos que le pongo aquí, va a fallar. O sea, que esto se supone que son valores más bajos, ¿vale? O sea, valores, ¿cómo puedo yo agrupar mis datos, ¿no? Los intervalos que lo voy a agrupar. Insisto, dependiendo de esto, podemos pasar resultados un poquito extraños, ¿no? Pueden salir cosas un poquito extrañas, ¿vale? Bueno, entonces aquí se hace el cálculo, que es, bueno, las agrupaciones, etcétera, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Los diferentes parámetros, que si el rango, el reescalado, etcétera, etcétera. Y luego aquí, bueno, se calcula el coeficiente Hurst. Y luego aquí se hace una gráfica clásica, esta la podéis ver, ahora mismo no me interesa, es la gráfica del ajuste de la curva digamos, asociada al coeficiente de Hurst, ¿vale? Esto ahora mismo no me interesa, no es lo que más me interesa, hasta ahí lo he puesto porque bueno, se puede hacer también. A mí lo que más me interesa o lo que me interesa ahora mismo es que pongamos los datos, ¿vale? Y el H correspondiente. Fijaros que he hecho un poquito de trampa, ¿no? Porque he puesto solamente para que se vean los datos, he puesto del 1 al 100. Si yo no pongo del 1 al 100, entonces sencillamente pues esto se va a ver absolutamente lleno, ¿eh? O sea, no se va a ver nada. Con lo cual eso también hay que jugar un poco con eso. Es decir, o sea, no es que esté alterando los datos, sino que tengo que poner una gráfica que me diga algo, ¿no? Que se observe, que me diga. ¿Vale? Y aquí he puesto que se salga en el título, que salga el coeficiente de Hurst. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, esto es un movimiento aleatorio y sale Hurst 0,54. Fijaros que a pesar de ser un movimiento aleatorio puro, no sale 0,5 puro, ¿no? ¿Vale? Bueno, muy bien. Trabajo en el futuro. Trabajo que voy a poner, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que ver el cálculo de dimensiones fractales. Eso, bueno, no sé, al final de esta semana, a principios de la siguiente, es otro enfoque. Fue un enfoque más bien debido a Mandelbrot, ¿vale? O sea, Mandelbrot, bueno, unió varias cosas, ¿no? Como suelen hacer Einstein en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, son personas que, o sea, ¿no? Este tipo de matemáticos, ¿no? Que sobresalen mucho de la media, no solamente tienen la capacidad de desarrollar cosas nuevas, sino de además reinterpretar las cosas que ya existen, ¿no? Entonces Mandelbrot reinterpreta el coeficiente de Hurst y reinterpreta luego, hace aportaciones geométricas, etcétera. Entonces es mirar la serie de tiempo, o sea, mira la serie de tiempo de otro punto de vista. Entonces lo vamos a hacer también. El problema de las dimensiones fractales con los algoritmos que tenemos, por lo menos los que tengo yo, es que tienen mucho error, ¿eh? Y no conozco a nadie que tenga algoritmos mejores. O sea, sencillamente es que se comete mucho error, ¿eh? Pero ya lo veremos y se puede cuantificar también. Entonces, todo eso ya lo veremos, ¿vale? Pero sí que os voy avisando de una cosa. Aparte que me hagáis la práctica 3 que tiene unos ejercicios, ¿vale? Etcétera, ¿no? Os he puesto unos determinados datos y, bueno, como tenéis que ir trabajando con ellos para calcular el H, y que me hagáis unas determinadas gráficas y tal, os he puesto, tenéis varios días para hacerlo. Aviso, ¿no? Aviso. Al final de este tema, aviso para que vayáis trabajando. Cada grupo tiene que hacer la entrega evaluable, ¿eh? De un pequeño vídeo, aparte digamos, del fichero doc, ¿vale? Donde están los programas y eso, ¿no? Pues aparte de eso, quiero un pequeño vídeo, ¿vale? Pequeño vídeo es entre 1 minuto y 2 minutos, ¿vale? Donde hago un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, de paseos aleatorios clásicos, ¿vale? Entonces quiero que me pongáis pues los de estos que tengáis, ¿vale? Los vídeos, las gráficas que tengáis, etcétera, ¿vale? O sea, toda la información quiero que me la deis un poco en forma de vídeo, pero tiene que ser una cosa muy directa, no una cosa, ¿vale? No quiero una cosa muy técnica, o sea, no quiero que aparezcan las fórmulas del coeficiente de Hurst ni nada de esto, sino quiero que sea una cosa muy, ¿vale? Digamos, como que ponga el hincapié en transmitir, ¿vale? Entonces, tenéis que transmitir qué es un paseo,
browniano, que es un movimiento browniano, un paseo aleatorio clásico, y un poco cuáles son las herramientas que aparecen en el estudio, ¿vale? Y entonces para eso tenéis que leer un poco y aportar un poquito más de lo que yo os he aportado. Quiere decir que vamos un poco a intercambiar los papeles. Es decir, en un determinado momento, al final de estas 4 semanas, ¿vale? Vosotros vais a poner como profesores, ¿no? Entonces vamos a ver si, o lo que os voy a pedir es que me hagáis un vídeo donde condenséis todo esto desde el punto de vista, o desde el planteamiento de contarse a una persona que no supiera nada. ¿Vale? No profundizando, es decir, no un matemático, sino si quisierais contar, imaginaros a alguien, a un compañero de otra clase, ¿vale? Que no esté en tecnomatemáticas, se lo está perdiendo, es una cosa terrible, pero, hombre, lo mejor que hace es venir, ¿no? Pero si no viene, nosotros vamos a ser capaces de producir vídeos, ¿vale? Y eventualmente se los podríamos enseñar. Obviamente no vamos a publicarlo porque es trabajo de clase, entonces en principio eso no se va a publicar, pero si quisiéramos transmitirlo, ¿cómo lo transmitimos? ¿No? Alguien de vuestro nivel, pero que, digamos, se trata de en un minuto, minuto y medio, 2 minutos, responder a la pregunta ¿qué son los paseos aleatorios? ¿Vale? Y solo eso, ¿vale? Entonces, son y media. Entonces, lo que me gustaría es que fuerais, bueno, si tenéis alguna pregunta, me comentáis, ¿vale?